Muy buenas noches. La presidenta Michelle Bachelet anunció en su programa de gobierno 2 nuevas universidades estatales. Una en la región de O'Higgins, otra en la región de Aysén. Las dos están con problemas serios. En el caso de la región de Aysén, ni más ni menos que echaron, despidieron, ahora se usa otra palabra, desvincularse usa. Desvincularon, fea la palabra, despidieron, la echaron a la rectora, a Roxana Pey. ¿Quién la echó? La ministra del piano. El ministro vocero de gobierno dijo que era una facultad de la presidenta y que la presidenta actúa a través de los ministros. La ministra del piano dijo que no se lesionaba la autonomía universitaria porque no había universidad. Entonces, ¿de qué autonomía universitaria están hablando? Roxana Pey, ex rectora, está con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. Muchas gracias por invitarme a conversar. Oye, a ver, la ministra del piano dijo que no había casi universidad, porque dijo, pero ¿cómo? Si la universidad no existe, digamos, entonces no es rectora. Así fue la cosa, ¿no? Algo así escuché yo, leí en la prensa. No me lo dijo a mí personalmente, pero lo oí en la tele, en CNN, yo creo. Oye, partamos del inicio. ¿Cómo fue la designación? ¿Cómo ocurrió que el proceso de designación? A ver, ¿cómo partió todo esto? Bueno, yo trabajo hace muchos años en temas de educación superior, en distintos ámbitos, en la Universidad de Chile, en el Ministerio también. Dirigí un programa, MESESUB se llama, y más recientemente también estaba como asesora de una parte de la reforma en todo el componente calidad. Y en ese rol de académica dedicada a temas de educación superior, me invitaron a ser parte de la comisión regional que pensaba y debatía sobre esta universidad. Una comisión de la región de Aysén que tenía puros integrantes de la región con algunos invitados desde fuera de la región. Yo era uno de esos externos a la región en ese momento. Después ya fui parte de la región, pero en ese momento, el año 2014, 2015, Pero esto fue una designación presidencial. La de la rectoría, sí, claro. Sí, claro. Una designación presidencial. Sí, pero partió de esa así. comisión. ¿Y quién conversó? ¿Cómo conversaron antes para la designación? Me imagino que habrán preguntado, interesa, gusta, puede ser. ¿Quién hizo esas preguntas, el sondeo? Bueno, estábamos trabajando en esa comisión y ahí surgió también desde la región la idea de que yo fuera la rectora. A mí me lo empezaron a proponer en la región misma y bueno, yo estaba en otra cosa, no vivía allá tampoco, viajaba para allá y con mucho cariño, con mucho interés y también con un aprecio por la gente de allá. Y nació desde la región, desde el ministerio también, y ahí de repente se armó que a mí me pareció... Pero la proposición formal, ¿quién la hizo? El ministerio. ¿Quién? El ministerio, la ministra. ¿La ministra del piano? Sí. ¿Interesa? ¿Quiere? La ministra, ¿no? Y el jefe de educación superior, que en ese momento era Francisco Martínez también. Fue una conversación dentro del ministerio y de la región. Y yo entiendo que hubo una visita de la presidenta Bachelet a la zona. Hubo abrazos, palmoteo, chaya, todo este asunto anda bien, estamos chaya pero estoy hablando de que, estoy hablando en términos metafóricos, o sea, abrazos, que todo esto anda súper bien. Felicitaciones. Fue hace muy poco, yo diría que hace 2 meses y medio puede ser, y efectivamente fue una visita a ver avances, como hablábamos recién, de conectividad, pavimentación de caminos, una cantidad de elementos que ahí están ocurriendo de progreso, una región muy aislada, muy distinta del resto del país, más atrasada en muchos aspectos. Y fue la presidenta y en ese contexto, efectivamente, en un gimnasio nos encontramos, conversamos unos minutos y ella dijo, además, delante de todo el mundo, grandes avances, todo el mundo está muy contento con lo que están haciendo acá. Conversemos más largamente en La Moneda. Y esa reunión iba a ocurrir el 2 de agosto. ¿Y la petición de renuncia fue cuándo? Fue el 2 de agosto, era un martes, esto fue el miércoles a las 8 de la mañana, anterior, es decir, 26 o 27.
no recuerdo exactamente. Pocos días antes. Sí, pocos días antes. ¿Hubo alguna luz antes de que el asunto andaba mal, No. de que había molestia, de que algo no funcionaba, no? Eso es lo más sorprendente porque yo lo he dicho, y es tal cual. Yo fui a la reunión con la ministra pensando que íbamos a preparar la audiencia con la presidenta. De hecho, iba como una carpetita con antecedentes para ponerla a ella muy al día de detalles. Y no solamente eso, sino que habíamos estado los días anteriores enviando a La Moneda la minuta que hay que enviar para estas audiencias preparatorias, con jefes de gabinete, de la ministra, etcétera, de la presidenta. Así que fue una sorpresa. Fue una sorpresa realmente. Puede ser, uno. Es sorpresa, no cabe la menor duda, pero puede ser un acto de inocencia. Puede ser de extremada inocencia. Puede ser, sí. Poca sintonía con lo que estaba ocurriendo en el ministerio. Desconexión con la realidad. Y venía el ministerio, entonces, ¿cómo? O puede ser que mantuvieron todo esto en secreto, pero falta de información. Sí. O sea, ¿cómo? Sí. No había diálogo fluido con el ministerio. Bueno, yo me había reunido unas semanas antes con la jefa, porque cambiaron al jefe de Educación Superior. El segundo o tercer día de la nueva jefa de Educación Superior la visitamos con el intendente de la región, justamente para que no se quedaran ningunos elementos traspapelados en este cambio de jefatura. Y le hicimos ver a ella todos los avances, todos los aspectos, que son varias líneas de acción, digamos, que montar una universidad requiere muchas líneas de trabajo. Y entonces le informamos a ella, a la nueva jefa, en detalle. Ella tomó nota en un cuaderno. ¿Como un escolar? O sea que había ese contacto. Es más, la universidad por ley y su reglamento que la acompaña tiene un que se llama Consejo Administrativo, que es un órgano colegiado transitorio, porque una universidad estatal no la dirige una persona sola, eso es imposible. Y en este Consejo Administrativo está representado el Ministerio de Educación. Sesionó una vez al mes, tiene actas, y bueno, ahí está representando al Ministerio el jefe o jefa de Educación Superior. O sea, usted, Rosana, llegó a la reunión con la ministra del Piano, Adriana, venía con la carpeta llena de cosas, le iba a plantear cómo iba el asunto, preparando la reunión con la presidenta, y la ministra del Piano le dice, no me muestre nada. Exactamente. Usted se va. No me muestre nada. Fue usted así se va. Tal cual. Así tal cual. Así tal cual. Antes de sentarme me dijo, te he citado para pedirte la renuncia. Y literalmente me entregó un sobrecito. Como se dice en broma, un sobre azul, era blanco, con una carta. Y en ese momento, usted, Rosana, ¿intentó que se revirtiera la decisión? O sea, yo quedé muy sorprendida, le pregunté a la ministra si esta era una decisión ya tomada o era una conversación. Es una decisión tomada, entonces yo me puse en una disposición de explicarle a ella todos aquellos elementos que estaban pendientes, que son importantes de cuidar para lo que venga de este proyecto, pensando en la región, ¿cierto? En qué queda ahí. Y también transmitiéndole a ella los puntos que habíamos preparado para conversar con la presidenta, que son las cosas que hay que atender. Ahora bien, al mirar la carta, que es una carta de 2 páginas, me di cuenta rápidamente de la situación, porque los puntos que ponen en la carta como argumentos son justamente los elementos clave, centrales, de montar esta universidad. Usted entiende, me imagino, no va a seguir con la inocencia que usted le ha hecho a la presidenta, ¿no es cierto? No, por supuesto. O sea, no es la ministra, es la presidenta. Sí. Es la presidenta quien envía el decreto de remoción. ¿Qué cree usted, Roxana, que habiéndola felicitado a la presidenta pocos días antes, en ese intertanto, en ese lapso de tiempo, ella haya cambiado tan drásticamente de opinión para echarla? Me he imaginado varias cosas. Una de ellas es que al entrar al detalle de lo que íbamos a conversar en esa ocasión, hubo ahí una discrepancia más profunda respecto de lo que es montar una universidad. Y me temo que esa discrepancia puede tener que ver
con un elemento central de lo que estábamos haciendo, que era planificar esta universidad sin tener que cobrar aranceles, porque el presupuesto que está comprometido, no más que eso, alcanza en una gestión austera y muy enfocada a lo que se debe hacer para no cobrar arancel a los estudiantes de la región. Ahora bien, ese es un elemento que para la región es fundamental. Estamos hablando de una región aislada que tiene muchas dificultades para las familias y los jóvenes que estudian ahí. Es gente muy esforzada y es así como no solamente se había pedido en un punto del petitorio del movimiento social, sino que también así era el compromiso del gobierno y es en ese entendido que yo acepté también montar este proyecto. ¿Eso es lo que no le gustó a la presidenta, dice usted? No lo sé, porque yo no he hablado con la presidenta, eso habría que preguntárselo a la presidenta, pero yo supongo que los 3 puntos que ponen en la carta para solicitar mi remoción y que luego son los argumentos del decreto de remoción que entró a Contraloría, son verdaderos, o sea, son los 3 elementos centrales. ¿A usted le cuestionaron el estatuto que propuso? Sí. ¿Le cuestionaron el financiamiento? Sí. ¿Le cuestionaron que no se apega a lo que querían como sistema de admisión, esta gratuidad, no sé? Incluso le dijeron, no sé si está en la carta, que no quería usted la PSU. Usted respondió que sí quería PSU, pero que el NEM, que etcétera, sí, el ranking tuviera mayor preponderancia. Sí. Pero también le criticaron eso. O sea, esas fueron las críticas que le hicieron derechamente. Exactamente. Esos 3 puntos son fundamentales para montar esa universidad. Los jóvenes de la región no tienen la misma experiencia que en el resto del país, ¿cierto? No están entrenados para contestar la PSU. ¿Y acaso no cree usted que la echaron por otras razones, además de esta? Bueno, por los artículos, por los Twitter. Usted es tuitera, pues. ¿Le gusta el asunto del Twitter? Soy tuitera. Es tuitera. Y he escrito una columna semanal en un diario local, en el Divisadero. Y esta imprescindible gratuidad, yo creo que le pasó la cuenta. Entonces, no anduvo por acá. La cosa es que la visión que tiene es totalmente distinta al gobierno, totalmente distinta a la de Izaguirre, ministro. Nicolás Izaguirre, al ministro Valdés, el ministro de Hacienda, y que anda por ahí la cosa. Y que esto es más bien... Es muy probable. Ahora, yo me tengo que ceñir a lo que dice el decreto de remoción, porque es una remoción, y a la carta de petición de renuncia que coincide con el decreto de remoción. Cuando se le pidió la renuncia... Hay 3 motivos. Hubo una declaración de un senador que es un senador influyente, el senador Ignacio Walker. Él dijo, no sé cómo llegó ahí. Quiero que me explique por qué un senador como el senador Walker, dijo algo así. Volvemos en un instante. ¿Ignacio? Sí. Antes de ir a la pausa, dejamos una pregunta pendiente a Rosana Pepe. Le preguntamos, oye, si al final esto no es más de fondo, porque sí, el estatuto está bien, sí... No, hay un problema de fondo. Los artículos, los Twitter, la crítica al crédito con aval del Estado, el asunto de la mercantilización de la educación superior versus otro sistema, y que hay una diferencia de fondo profunda con el gobierno, y que esa sería la razón de la expulsión. Bueno, puede ser, pero resulta que el programa de gobierno dice claramente que lo que se propone y que lo que se va a buscar es sacar a la educación de la lógica del mercado. Es decir, que la educación deje de ser una mercancía que se compra y se vende. Ese es el corazón del programa de gobierno en términos de educación, de tal manera que todo lo que yo he comentado respecto de educación, lo que estuve haciendo en el Ministerio de Educación como asesora de la reforma hasta el año pasado, iba en esa línea, entendiendo que el gobierno mantenía esa propuesta de eliminar, sacar a la educación de ese terreno del mercado, porque pero en esa línea sigue el gobierno, ¿no? No lo sabemos porque... ¿Cómo no lo saben? Porque, fíjese, la propuesta de reforma de educación superior, que ya ha sido presentada por fin, la conocemos ahora en su totalidad, in extenso, porque hasta hace poco la conocíamos a través de unos PowerPoints, simplemente, de unas minutas, ahora lo conocemos en pleno, tiene 2 vertientes.
el mensaje por un lado, el mensaje reconoce el problema, se alinea con el programa de gobierno. Sin embargo, el contenido mismo de la reforma, de la ley, no apunta a eso. Mantiene el CAE, ¿cierto? Propone una gobernanza que es interventora de las universidades estatales. Eso dicen los rectores del CRUCH. Lo dicen los rectores del CRUCH, no lo digo yo. Lo dicen los rectores del CRUCH, lo dicen los rectores de las universidades estatales, en estos mismos términos. Hubo varias declaraciones el formales. gobierno no está cumpliendo con el programa. Yo diría que hay ahí dos distintas visiones que están en pugna al interior del gobierno, diría yo, desde fuera, ¿cierto? Es lo que se ve, es lo que muchos hemos dicho. ¿Usted tiene enemigo en el gobierno? No lo sé, yo no soy parte del gobierno. Fui una asesora de la reforma y luego fui nombrada rectora. Es que yo tengo la impresión que usted se creyó rectora y el gobierno creía que era funcionaria. Parece que por ahí sí que va una diferencia. Ahora, la misma ley que crea estas dos universidades es muy clara en distinguir lo que es este cargo. Era un cargo de rectora y no un cargo de confianza al estilo de un jefe de un servicio, digamos, de cualquier servicio del Estado. No es así y es por eso que el trámite que se hizo en la Contraloría era un trámite de remoción, no era un trámite de petición de renuncia, sino que un trámite de remoción, y la Contraloría fue muy explícita en hacer ver que era así. ¿Y no cree usted que con su actitud podría empezar una especie de revolución? Estoy hablando en términos metafóricos, sí, ¿no? De revolución de otras universidades, Tarapacá, Arturo Prat, tratando de emular lo que se podía hacer en Aysén y que se le iba a crear un problema enorme al gobierno en términos de admisión, ¿no? De gratuidad. ¿Algo de eso hay también? Perdón, pero el país entero está en esa postura. Pero no estoy viendo desde la posición de la ministra. ¿Algo de eso hay? Eso habría que preguntárselo a la ministra, no lo sé. ¿Pero usted sintió algo de eso? No lo sé. No lo creo, porque eso ya está en el ambiente. ¿Por qué dijo es muy grave instalar en la educación superior mentiras y malas prácticas que son propias de la dictadura? Una declaración muy fuerte. Es fuerte la declaración y es fuerte porque a mí me ha impresionado mucho, usted mismo, Tomás, lo ha dicho hace unos minutos atrás. Aquí hubo una maniobra de remoción, de remoción, porque en vez de trabajar el estatuto, ¿cierto? Yo digo que hay mentiras porque lo que dice el decreto de remoción y esa carta con esos 3 argumentos no son apegados a la verdad. El estatuto no es que no llegamos, dice claramente, no se llegó a acuerdo con la rectora. No hubo ningún intento de llegar a acuerdo, ni hubo un impedimento para llegar a acuerdo. Nosotros cumplimos con la ley entregando una versión del estatuto en conjunto con el rector de la Universidad de Chile, que es la universidad tutora, es cofirmante del estatuto. Se trabajó en la región como el espíritu de la ley lo pide, con participación, se entregó el 4 de marzo y no nos respondieron nunca nada más, hasta que nosotros presionamos para que nos den un feedback. Y después de una conversación donde no se nos entregó nada por escrito, enviamos un oficio el día 4 de julio con una nueva versión de estatuto, recogiendo algunas observaciones, enviando un informe jurídico, un oficio a la ministra, que es la manera de comunicarse. Y ese oficio nunca fue respondido. ¿Por qué no le costó? Bueno, pero... Yo creo que eso es todo, ¿no? Eso es lo que yo digo que no es correcta. Y usted habla de maniobra. De ¿Quién maniobra? Bueno, en vez de contestar el oficio, decir, mire, este punto hay que cambiarlo, esto otro no nos parece bien, ¿no es cierto? O directamente cambiar eso, porque el ministerio puede tener la atribución, ¿cierto?, de modificar el estatuto. Se preparó mi remoción, porque evidentemente la ministra no escribió la carta. Pero usted es muy grave, esa mañana. Acusa de mentiras y malas prácticas propias de la dictadura. Y resulta que sale el vocero Marcelo Díaz diciendo que la presidenta actúa a través de los ministros de Estado. Es una facultad de la presidenta despedirla. Entonces, en el fondo usted está acusando de mentiras a la presidenta y de maniobras a la presidenta en una actitud propia de una dictadura o de la dictadura.
Sí, estoy diciendo que el decreto de remoción contiene 3 aspectos que no son verdad y que luego, en vez de, si el Ministerio pensó eso, habiendo estado presente, representado en el Consejo Administrativo y en las múltiples ocasiones que había para dialogar, en vez de transmitir esa preocupación o discrepancia, inicia un trámite de petición de renuncia. ¿Es verdad que Nicolás Aguirre estaba en contra suya? No me lo manifestó nunca. ¿Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda? Tampoco me lo dijo nunca. ¿Lo supo por otro lado? Porque una cosa es que se lo digan y otra cosa es que lo sepan. No, sí, algunas personas nos hicieron ver que era cuando nosotros pedimos más recursos a finales del año pasado y nos dieron más recursos porque habían más recursos, ahí nos dijeron, el Ministerio de Hacienda se va a molestar con esto. Pero yo creo que en democracia las cosas hay que conversarlas, ¿cierto? No, a eso me refiero con operaciones. Si a alguien no le cae bien a alguien, iniciar el trámite de destitución es raro. Yo lo encuentro raro. De su equipo, que es María Teresa Marchal, es ahora la rectora. Es de su equipo. ¿Tuvo alguna diferencia con María Teresa Marchal o estaba en su línea? Bueno, me he enterado cosas después, ¿no es cierto?, que yo creo que no corresponde que yo las comente, son cosas internas de la universidad. Sé que ella estuvo con anterioridad a la petición de renuncia en conversaciones con el ministerio, sé hasta ahí, no sé más, y veo que la nombraron a ella, que habiendo sido del equipo, lo dijo un rector, ¿cierto?, lo dijo el Consejo de Rectores. Es por lo menos extraño que se dé continuidad y se diga que va a haber continuidad, se diga que hay garantías de continuidad, siendo que habían 3 elementos muy profundos que se usan como argumento. ¿Usted anunció un recurso de protección? Es verdad. ¿Lo va a presentar? Lo estoy presentando, sí. ¿Y en contra de quién? Es aclaratorio respecto de esos 3 aspectos, porque nos ha parecido... Pero se presenta en contra de la ministra, ¿no es cierto? Se presenta en contra del trámite de remoción, se presenta aclarando los puntos que están presentados en el decreto de remoción. ¿Qué abogado la va a representar? Tengo un equipo de abogados que son gente joven, no son de ninguna oficina de abogados, son personas jóvenes que están trabajando conmigo. ¿Qué busca con el decreto, con el recurso? ¿Volver a ser rector? No, busco lo siguiente. Nos ha parecido que en educación es muy importante ser veraz, ser correcto en los procedimientos, porque se educa con el ejemplo, se educa con el referente que son los adultos, las personas que están a cargo. Y nos ha parecido que es grave el proceder del Ministerio de Educación, de no contestar oficios, de montar un caso de falta de acuerdo, por ejemplo, de claramente elementos que son poco veraces, como decir que estábamos tratando de sacar a la universidad de la PSU. Ese tipo de cosas como argumento para una remoción nos parece que son graves porque no son verdaderos y, por otro lado, atentan contra la autonomía universitaria, un tema que ha estado muy en el debate a raíz de este episodio. ¿Usted vuelve a la Universidad de Chile? Sí, yo creo que sí. ¿Y abandona Aysén? Porque eso ya es... hay que dar vuelta a la página. Llegué recién, acabo de llegar a Santiago, dejé de ser rectora hace muy pocos días, ¿cierto? El procedimiento se finalizó hace muy pocos días. Tengo un vínculo con la región de Aysén muy profundo, no solamente por esto. Tengo una casa en Tortel, Caleta Tortel, un lugar muy bonito, con mucha gente a quienes quiero. Tengo muchas amistades, personas muy queridas en la región, de tal manera que no es que la abandone. Es muy difícil abandonar una región como esa después de haber estado en un proyecto como este. Gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, buenas noches. Gracias por seguirnos.